profesor, mi nombre es Ángel Díaz Díaz y hoy le voy a hablar sobre qué es la elasticidad. Para entrar un poco en contexto, vamos a definir lo que es elasticidad. La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Por lo tanto, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Es decir, que la elasticidad es la variación que posee y que padece una variable X al darse un cambio en una variante Y. Vamos a hablar sobre los tipos de deformación. En este caso hay dos, que son la elástica y la plástica. ¿Qué nos dice la deformación elástica? Dice que las deformaciones del material son directamente proporcionales a la fuerza aplicada, siendo la deformación producida reversible y no permitible. De esta manera podemos definir el límite elástico de un material. Puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. En este caso vamos a dar un ejemplo. En mi mano derecha tengo una liga. Esta liga sería un ejemplo de tipo de deformación elástica. ¿Por qué? Porque esta liga yo la puedo estirar. Yo la estoy estirando. Pero ¿qué pasa? La liga no se hace ni más chica ni más grande, ni tampoco se rompe. Por lo tanto, es una deformación elástica. Porque aquí, al estirarla, yo la estoy deformando. Mas sin embargo, la liga, cuando dejo de aplicar la fuerza, vuelve a su estado natural. ¿Qué pasa si yo estiro la liga demasiado? Bueno, llega un punto en el que la liga no soporta más y se va a romper. El punto exacto donde la liga se rompe se llama punto de corte. Y vamos a ver, aquí se está estirando y se rompió. ¿Qué pasa? Llegó a un punto donde la liga ya no pudo mantener la elasticidad y se rompió. Ahora vamos a ver qué es la deformación plástica. Dice que el comportamiento o deformación plástica es el modo de deformación en que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. En este caso, las deformaciones no son reversibles y permanentes. En mi mano izquierda tengo una especie de liga o dona que está hecha de plástico. ¿Y qué pasa? Esta liga aquí la estiro, pero como podemos ver, mientras más la estiro, la liga va perdiendo su forma. ¿Qué pasa si yo estiro la liga demasiado? En este caso se rompió, pero vamos a poner el ejemplo ahora como este resorte. Este resorte, se podría decir que es su forma natural. Si yo estiro el resorte de más, cada vez está siendo más grande. ¿Y qué pasa? Al soltarlo, el resorte ya no vuelve a su forma original. ¿Por qué? Porque hice tanta la fuerza que no pudo mantenerse en su forma natural. Y con esto sería mi parte de la elasticidad. Hola, mi nombre es José Eduardo Castro Salinas y hoy me tocó hablar del tema de los tipos de esfuerzos. A continuación, les platicaré qué es un esfuerzo. Definir qué son los esfuerzos. Los esfuerzos son el conjunto de las fuerzas internas a las que están sometidas a un cuerpo o consecuencia de las situaciones o situación o acción que actúan sobre él. Estas fuerzas son el resultado de las interacciones de unas partículas sobre el cuerpo sobre las otras. Todos los objetos que utilizamos a diario están sometidos a distintos esfuerzos dependiendo su diseño o colocación o fuerza que actúen sobre uno. ¿Cuántos tipos de esfuerzos hay? Bueno, hay 5, pero en este caso hablaremos solo de 3, que son comprensión, tensión y cortante. A continuación hablaré sobre ellos a detalle. Esfuerzo de compresión. Si aplicamos dos fuerzas de igual magnitud en la misma dirección y sentido opuesto sobre un cuerpo, el cuerpo se acorta y disminuye su longitud. Este tipo de esfuerzo lo podemos encontrar en columnas o en las patas de una mesa. Esfuerzo de tracción o tensión. Cuando se aplica dos fuerzas de igual magnitud y dirección y sentido opuesto, estamos traccionando el objeto. La tensión intenta tirar el elemento.
Este tipo de esfuerzo lo podemos observar en cables, cuerdas y puentes. Esfuerzo de corte. Consiste en que fuerzas perpendiculares y en sentido contrario tratan de cortar a un elemento y esto lo podemos observar en vigas sobre una columna o cuando cortamos algo con unas tijeras. Yo soy Leslie y voy a explicar acerca de lo que nos habla la ley de Hooke. Este es un principio físico que gira en torno a la conducta elástica de los sólidos. Es decir, esta ley solamente puede ser aplicada en objetos sólidos, pues un líquido o un gas no puede tener la propiedad de la elasticidad. Esta ley nos dice que mientras no se exceda el límite elástico de un cuerpo, la deformación que va a sufrir va a ser directamente proporcional al esfuerzo que se reciba. Es decir, a una mayor fuerza va a haber una mayor deformación o mayor desplazamiento. Y cuando se aplique una menor fuerza al objeto, pues obviamente su deformación y desplazamiento van a ser menores. La fórmula para esta ley es la que aparece en la imagen. La F es de la fuerza deformante que se representa en newtons, que es igual a K, que es la constante de proporcionalidad, que se bautizó como la constante del resorte. Esta se expresa en newtons sobre metros, por X, que es el alargamiento en metros. Por lo general, a la fórmula se le pone un signo negativo en donde está la constante de proporcionalidad o constante de resorte. Esto es porque se indica que la fuerza de restauración debida al resorte está en dirección opuesta a la fuerza que causó el desplazamiento. Es decir, por ejemplo, al jalar un resorte hacia abajo, este va a hacer que cuando se estire haya una fuerza que también lo jale hacia arriba. Y es por eso que se debe poner el signo negativo para indicar estas fuerzas. Siguiendo con el ejemplo del resorte, cuando éste esté cargando algún determinado peso, también se va a estirar en una determinada longitud. Ahora, imaginando que a este peso se duplica, su longitud también se va a duplicar, tal y como se muestra en la imagen. Al momento en el que se le aplica el peso, este se representa con una X, pues es un ejemplo. Imaginando que este cargara un peso de 10 gramos y se estirara en una longitud de 2 centímetros, la X representaría esos 2 centímetros. Ahora, si se duplica el peso en unos 20 gramos, cuando este se estire se va a estirar, va a tener una longitud de 4 centímetros ahora y por eso se pone el 2X, que sería el doble de la longitud inicial que tuvo, y así sucesivamente conforme se vayan aumentando los pesos. Y esto fue todo por el tema de la ley de Hooke. Ahora explicaré de lo que nos habla el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es el cociente entre la magnitud del esfuerzo o la fuerza que se aplica a un cuerpo y la deformación que se produce a este cuerpo. Su valor va a ser constante siempre y cuando no exceda el límite elástico del cuerpo. La fórmula del módulo de elasticidad es la que está en la imagen, donde la E obviamente es el módulo de elasticidad, que se representa en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Este va a ser igual al esfuerzo entre la deformación. El esfuerzo se va a representar en kilogramos sobre centímetros cuadrados y la deformación se va a representar en centímetros. Por medio de esta fórmula podemos determinar la deformación de un cuerpo que esté sujeto a esfuerzos directos, si conocemos el módulo de elasticidad del material y el esfuerzo no excede el límite elástico. Como pueden ver en la tabla, un ejemplo es que cuando se le colocan diferentes magnitudes de pesos o de esfuerzos a un resorte, sus alargamientos o deformaciones también van a variar. La longitud del esfuerzo se representa en newtons y la deformación en metros. Por ejemplo, un esfuerzo de 0.98 newtons causó una deformación de 0.05 metros. A un esfuerzo de 1.96 newtons sufrió
una deformación de 0.10 metros y así sucesivamente. Como pueden ver, esta va constante porque aún no ha rebasado el límite elástico del resorte. Un ejemplo que tenemos es el que se muestra en la pantalla. Este nos pide calcular el módulo de elasticidad de un resorte cuando se le aplica un esfuerzo de 600 newtons y se deforma 20 centímetros. Los datos que tenemos es el esfuerzo, que serían los 600 newtons, y la deformación, que serían los 20 centímetros. Pero como en la fórmula se deben de representar en metros, estos centímetros los vamos a convertir en metros y nos da un total de 0.2 metros. Ahora, con estos datos vamos a sustituir los datos de la fórmula, que sería el módulo de elasticidad es igual a los 600 newtons, que es el esfuerzo, sobre los 0.2 metros, que sería la deformación. Y esto nos da un total de 3000 newtons sobre metros. Hola, mi nombre es Jesús Eugenio Ariza y vengo a hablar sobre el tema del módulo de Young. Básicamente consiste que en cuanto la expresión matemática del módulo de la elasticidad sustituyen las ecuaciones de la magnitud de la fuerza longitudinal y de la deformación longitudinal y da por llamado el módulo de Young. Existen dos fórmulas en el módulo de Young. La primera es Y es igual a F sobre A entre delta sobre L, y la otra es Y es igual a FL entre A sobre delta, donde Y es igual al módulo de Young que se mide en newton sobre metros al cuadrado, y FA es el esfuerzo que se mide igual en newton sobre metros al cuadrado, y la L sobre delta, que es la deformación unitaria que no tiene unidad básicamente, y la F es la fuerza que se mide en newtons, y el A es el área que se mide en metros cúbicos, y la longitud L es la longitud que se mide en metros nada más. Y pues lo último que tengo que decir es que el módulo de Young básicamente también nos habla que tiene como característica una propiedad de las sustancias sólidas. Esto no quiere decir que únicamente pues, ¿cómo dice? Que tiene como propiedad a las sustancias sólidas, nada más a esa. A las líquidas y gaseosas no se da, solamente a las sólidas. Y dicho esto, pues este es el tema que dije y muchas gracias. Mi nombre es Edwin Josué Castro Ramírez. Yo les voy a hablar sobre el límite elástico. El límite elástico representa la magnitud del esfuerzo máximo que se le puede aplicar a un material sin que pierda sus propiedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el máximo esfuerzo que se le puede aplicar a un material sin causarle una deformación permanente, como lo sería este material. Si yo le aplico una fuerza, este se estiraría, siendo este su límite elástico, ya que si yo le habría aplicado una fuerza superior a la que le apliqué, este se habría quedado estirado sin regresar a su forma original, o en otro caso se hubiera roto, y por ende en cualquiera de las dos situaciones ya habría sobrepasado su límite elástico.